Hola y bienvenidos al podcast de Adarve Altea correspondiente a octubre de 2021. Vamos a hacer un repaso sobre el trimestre y sobre la carta que enviamos a los partícipes y para ello estamos aquí hoy los cuatro para poder debatir un poquito sobre todo esto. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? Aquí andamos en una mañana bastante lluviosa, pero bueno, todo bien, estando con amigos. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí hablando con vosotros y para nuestros partícipes. Arturo, ¿cómo va eso? Hola, pues nada, muy bien, aquí en una mañana dominical de puente que siempre es más agradable, no parece que sea domingo, o sea que contentísimo de estar aquí hablando con vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues básicamente la carta que hicimos este trimestre, lo que queríamos era un poquito, cumplíamos 2 años más o menos desde que empezamos a operar, allá por septiembre, hace un par de añitos, y bueno, decidimos juntarnos los cuatro cerca de Altea, que es el sitio un poco icónico para nosotros, pues para un poco para repasar todo lo que, pues cómo había ido la evolución del proyecto, cómo estaba funcionando, cómo iban los modelos. Estuvimos viendo también, la verdad que le dimos un repaso bastante trabajado todo el fin de semana. Fue un fin de semana, vamos, que fue para recordar. ¿Cómo lo recordáis vosotros? ¿Qué pensáis del fin de semana que estuvimos ahí currando y demás? Bueno, yo la verdad es que lo recuerdo muy bien, porque es verdad que estuvimos todo, ¿no? De todo, ¿no? Trabajo y luego también, pues el poder reunirnos tranquilamente fuera del trabajo, comiendo juntos, ¿no? Y pudiendo también, pues hablar de todo esto, ¿no? En un ambiente más relajado, ¿no? Pero sí, el haberle puesto foco en ese fin de semana es algo bueno, es algo que yo creo que es bueno repetir cada cierto tiempo, pues para hacer balance de cómo estamos y luego también pues para trazar las líneas estratégicas de los siguientes años, ¿no? Así que bien, lo recuerdo como algo bueno. Y vosotros, Arturo y Marcos, ¿cómo lo...? Bueno, sobre todo de normalidad, ¿no? Porque llevábamos también mucho tiempo, ¿no? Sin vernos presencialmente, ¿no? Entre nosotros, porque sí es cierto que durante todos estos meses de pandemia, pues quizá con las personas que más he hablado ha sido con vosotros, ¿no? Casi de diario, ¿no? Nos hemos estado hablando constantemente, ¿no? Por múltiples razones. Pero bueno, que siempre es verdad, ¿no? Que incluso como en los negocios, ¿no? Pues el hecho de vernos presencialmente, pues siempre saca, digamos, un punto más de análisis, un punto más de dónde llegar, de cómo mejorar y bueno, y sobre todo, bueno, como ha dicho Manuel, un poco volver otra vez a esa normalidad, ¿no? Un poco tan deseada, ¿no? De poder volver otra vez a reunirnos cada cierto tiempo, ¿no? Porque, vamos, lo lógico y normal en un proyecto como el que tenemos. Arturo, ¿tú quieres añadir algo más? Pues no tengo mucho más que añadir, solo creo que lo que habéis dicho vosotros, lo único es pues eso, que casi uno cuando ya estaba entrando en calor, pues se nos hizo muy corto, ¿no? Por lo menos a mí. O sea, Sí. que tendremos que hacer así un trimestre de estar juntos o algo, y que nos dé tiempo a que salgan los jugos de la reflexión, ¿no? Bien, ¿no? Pero vamos, que estuvo bien para empezar tras todo el tema del coronavirus, sobre todo. Es verdad, es verdad. Bueno, pues seguimos con lo que estuvimos viendo en la carta. Bueno, la primera parte con la que abrimos, básicamente, pues era el tema del concepto de los outsiders, ¿no? Que quizás, pues bueno, es un término más utilizado en la bibliografía anglosajona, que se refiere un poquito, pues, a la gente que está un poco más alejada del mainstream, ¿no? De las corrientes principales de pensamiento. Y nosotros sí que es verdad que ese fin de semana, pues lo comentamos muchas veces, pues que no era algo bueno o malo per se, ¿no? Para bien o para mal, pues cada uno venimos de mundos que no tienen nada que ver con la industria financiera. Vosotros venís mucho de la parte de IT, yo de la parte más industrial, pero en cualquier caso, pues bastante lejos, ¿no? Digamos, no nos han salido los dientes a ninguno trabajando en la industria financiera. Entonces, pues hay muchas cosas que es verdad que vemos que nos rechinan mucho. También estuvimos comentando pues, que hay cosas que, lógicamente, aunque nos parezcan a nosotros un poco extrañas, pues simplemente se han hecho para proteger a los inversores o son las mejores formas que se han encontrado, ¿no? Quizás entre lo que había disponible.
Y bueno, yo creo que sí que es verdad que lo interesante también de la reflexión que tuvimos es que asumimos que para bien o para mal, pues nuestro camino no va a ir en paralelo, digamos, a por donde suele ir pues la gente de la industria. Y esto, pues, al final es algo que tienes que asumir, que tienes que ir trabajándolo y demás, y sobre todo, pues entender que nosotros hacemos nuestro camino, que probablemente será pues bastante diferente a todo lo que pueden elegir, digamos, otras personas, ¿no? ¿Queréis añadir aquí algo más? ¿Os apetece? Sí, bueno, yo lo que creo que convinimos todos y estábamos todos de acuerdo aquí, ¿no? Es en saber dónde está nuestro trabajo, dónde está nuestro foco. Y creo que todos coincidíamos en que realmente nuestro foco está, por una parte, en mejorar nuestro proceso de inversión, o sea, centrarnos mucho en hacer bien nuestro trabajo, que es realmente pues, el vehículo que tenemos, pues tratar de optimizarlo y de mejorarlo lo más posible, ¿no? Pues, con el objetivo de que nos dé a futuro la mejor rentabilidad posible. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 era comunicar bien lo que hacemos y que la mayoría de nuestros partícipes lo entiendan, ¿no? Y el resto, y hablamos de un resto muy amplio, es algo que realmente nos importa poco. Esta fue mi conclusión. No sé si estáis ahí de acuerdo con esto. No, sí, desde luego. Siempre comentamos, ¿no? Que siempre nos tenemos que focalizar, ¿no? En las cosas que podemos controlar, ¿no? Esto es una cosa que siempre he aprendido mucho de Arturo, ¿no? Las cosas que escapan a nuestro control, pues no podemos hacer nada. Entonces, pues focalizarnos siempre en el proceso y el resto, pues siempre vendrá añadido. O sea, a largo plazo, si tienes un proceso definido que sea lógico, pues al final los resultados vendrán a ti, ¿no? No ir detrás de los resultados y siempre intentar mejorar también, como dice Manuel, pues el proceso a nivel incluso operativo, ¿no? Donde, oye, pues ahí tendremos que estar pendientes pues para obtener la máxima rentabilidad para todos los partícipes, obviamente. Sí, mi reflexión iría como la vuestra. No se trata tampoco de ir en contra por ir en contra, evidentemente, que nadie lo ha dicho ni nada. Es decir, simplemente nosotros pues vamos a hacer lo que creemos dentro de lo que del contexto y de lo que nos marca evidentemente las normas y demás, pues vamos a hacer lo que creemos que es lo más íntegro, ¿no? Lo más transparente y como y nos vamos a conducir de la forma que nos gustaría que se condujeran con nosotros, ¿no? Y así lo veo yo, ¿no? Sí, señor. Bueno, luego también comentábamos un poco, pues, que otro de los factores en los que hemos puesto pues, mucho hincapié, yo creo que en el punto anterior, precisamente ir remachando, un rasgo diferencial es el mimo o el cuidado que ponemos en el producto, por así decir, ¿no? Es decir, al venir todos de un campo, pues, más que es el punto, digamos, en el que nos hemos centrado muchísimo. Y una de las características que para nosotros, teniendo en cuenta que Adarve Altea pues debería de sobrevivirnos a todos, es lo que nos gustaría, pues es el tema de la continuidad. Manuel, ¿qué te parece si nos hablas un poco de este punto? Bien, pues nada, vamos. Hablando de continuidad, pues hace 2 años, ¿no? Algo más de 2 años, teníamos un proyecto prometedor, ¿no? Pero ahora realmente pues lo que tenemos es una realidad bastante robusta. Vale, tenemos más de 800 partícipes que en su mayoría comprenden la naturaleza de lo que hacemos. Esto es muy importante, el comprender lo que hacemos y que tengamos ese volumen de partícipes nos hace pensar que probablemente cuando las cosas vengan mal dadas, que eso siempre llegará, ¿no? Porque estamos en mercado, en renta variable, habrá momentos en los que las cosas vengan mal dadas, ¿no? Pues pensamos que el que tengamos todo ese volumen de partícipes ya, que son muchos y además comprenden bien lo que hacemos, pues nos va a hacer, nos está haciendo muy robustos, ¿no? Vale, de hecho, pues en abril, al calor de nuestro último arreón fuerte de subida del valor liquidativo, pues vimos que vinieron partícipes. ¿Vale? Y en estos últimos 6 meses hemos tenido algo de rotación, ¿no? Entendemos que estos últimos que han venido comprenden mucho mejor en qué consiste Adarve Altea, porque no han venido porque vayamos como un cohete, ¿no? Sino sencillamente porque conocen
de cuál es la naturaleza de nuestro vehículo, ¿no? Entonces, esto sin duda nos hace más robustos, ¿no? Eso sería uno de los puntos, ¿no? En cuanto a la continuidad, y la otra, pues lógicamente que somos un equipo de 4 personas, estamos muy implicados y muy ilusionados con Adarve Altea. Y bueno, aunque Arturo es evidentemente el que conoce mejor, del que provienen las ideas y es el asesor principal, pues ya estamos otros aprendiendo y tratando pues de en paralelo también hacer un trabajo en equipo, ¿no? Pues para que si un día pues surge alguna eventualidad, Dios no la quiera, pues por lo menos el vehículo continúa. Esto lo estamos viendo todo muy, muy, muy a largo plazo, ¿no? Que incluso nos trascienda a nosotros, ¿vale? Y en ello estamos. Pero si queréis añadir algo más sobre este punto vosotros, No, bueno, nosotros continuamos. habíamos comentado también, ¿no? Que lo ha comentado Manuel, ¿no? El tema de la robustez, el hecho de que vengamos de donde venimos y también que somos multidisciplinares, pero que también es evidente que nosotros seguimos viviendo un poco de lo que es nuestra actividad, ¿no? Particular. Y eso hace que el producto también, pues, sea robusto en el sentido de que habíamos comentado muchas veces, todo el poco, digamos, excedente una vez después de los gastos es íntegro para Darbe y no tiene otro mayor, digamos, consumo, más que lo que pueda significar que sea, digamos, que tenga, digamos, los mínimos para que sea viable. Eso a día de hoy pues está más que con la cantidad de activos bajo gestión está más que superado y eso hace que el producto a largo plazo vaya a ser sí o sí viable. O sea, lo que vemos es que ya tenemos casi los mínimos para seguir creciendo, pero muy, muy superados. Hay un Sí. tema también, yo creo que es interesante aquí, ¿no? Y es el que querer darle continuidad también ha favorecido mucho la capilaridad, ¿no? Para que realmente, pues, partiendo de, digamos, de modelos, pues, que como muy bien dice siempre Arturo, es la parte de la creación, es la parte más cualitativa, ¿no? La que viene de ciertas reflexiones de qué puede hacer a una empresa excelente, eso que hemos hablado ya muchas veces en muchas cartas y demás. Pero yo creo que una de las cosas que a mí más me fascinan precisamente es que esa transversalidad, ¿no? O esa heterogeneidad que ha habido de muchas veces de puntos de ver el mundo de la inversión, pues ha hecho que se generasen incluso modelos adicionales, ¿vale? Que han venido, pues, digamos, de muchos aprendizajes de Marcos, ¿no? Por ejemplo, y luego, a su vez, pues, refrendados en datos por Manuel, ¿no? Que también. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas ha hecho que se pudiera enriquecer, si cabe, un poquito más, ¿no? Ese proceso de creación, que al final es donde entendemos que también radica nuestro elemento diferencial, ¿no? En la parte de selección. Tú, Arturo, que quizás eres el más, digamos, el ideólogo principal o el padre de la criatura, como queramos verlo, ¿cómo has visto también ese proceso de aprendizaje en equipo? Bueno, pues no sé, yo la verdad es que con vosotros también llevaba mucho tiempo antes de siquiera montar el fondo, es decir, que siempre hemos sido ¿cómo lo diría yo? Una incubadora de ideas, ¿no? Hablando con vosotros, con gente que conocemos también pues por los foros y demás, pues leyendo, es decir, eso es lo que ha dado lugar muchas veces a tener ideas, a refinarlas y bueno, y es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? Y por eso es algo que nos cuesta muy poco y el hecho de tener personas de total confianza, ¿no? En las que nos podemos apoyar, nos podemos rebotar ideas unos contra otros, ¿no? Porque probablemente no, sobre todo por mi parte, seguramente no somos de los más listos, pero sí que admiramos mucho a otras personas y admiramos mucho el proceso intelectual. De lanzar, ya digo, ideas unos contra otros y de intentar refinarlas, de tirarlas. eh, y bueno, y eso es lo que creo que es donde está muy, muy buena parte del valor, ¿no? En tener no sé, esta pasión, ¿no? Y este respeto, ¿no? Por lo intelectual, ¿no?
Y bueno, y también quería, en relación a lo que decíamos antes de los partícipes nuevos, que además ahí estamos en máximos, o sea, que no es que aunque haya entrado gente y haya salido, realmente vamos hacia arriba. Pues también lo sabemos, aparte de que evidentemente pues esa atenuación de la marcha del valor liquidativo comparada con el periodo anterior, ¿no? Es así, ¿no? Pues también es que estamos hablando más con la gente, ¿no? Y sabemos muy bien, pues con todos los que llegan, ¿no? Y los que hablamos, y vamos, y de hecho es que estamos totalmente disponibles para que quiera hablar con nosotros, y eso creo que es muy interesante, ¿no? Porque nos da muy buen feedback de lo que pensáis, ¿no? Y nos da la oportunidad, ¿no? de explicar todavía mejor, y por eso sabemos también, ¿no? que estamos mucho más robustos, ¿no? Y seguimos haciéndonos cada vez más resilientes, ¿no? Bueno, sí. Sí, yo, Nos... perdón, José, yo un Sí, poco sí, sí. apuntando en la parte esta de la mejora del proceso de inversión, ¿no? Es decir, yo creo que este es un punto, coincido con Arturo, es realmente diferencial nuestro. Es decir, yo lo que me estoy dando cuenta de los años que llevamos juntos es que no somos nada conformistas. Es decir, Sí. ya los modelos que teníamos y la forma de hacer era, a mi modo de ver, bastante buena. Pero no nos hemos quedado ahí. Es que estamos continuamente aprendiendo, estamos continuamente apoyándonos en nuevas lecturas científicas, probando en laboratorio ciertos modelos y tesis de inversión, midiendo, estamos midiendo continuamente lo que funciona, lo que nos funciona, lo que no nos funciona. Y de hecho, pues ya hemos incorporado algunos modelos que están aportando claras mejoras, ¿no? En los últimos meses. Entonces, casi diría yo que la innovación es otra de nuestras grandes diferencias. Subirse a un vehículo como el nuestro es pensar que mientras tengamos esta inquietud intelectual, que la seguimos manteniendo, creemos que lo vamos a ir mejorando, ¿no? en el futuro. Sí. Los siguientes dos puntos a mí sí que me gustaría que los desarrollara Marcos, ¿vale? Sobre todo me gustaría, Marcos, que nos hablaras, pues, bueno, de por qué hemos decidido conscientemente no enfrentar ningún estilo de inversión, ¿vale? De unos contra el nuestro, y por qué, digamos, tenemos que estar nosotros por encima de los demás, etcétera, etcétera. Y luego, pues que nos hables también un poquito de Mr. Tran Tran, ¿vale? Del índice que también que hemos añadido, bueno, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero como es un copyright tuyo, pues nada, todo tuyo, cuando quieras, Marcos. Bueno, en el tema de comparar estilos de inversión, no es un secreto, ¿no? Nosotros que venimos ya de antaño, antes de crear el producto de invertir, pues entendemos siempre que la diversificación siempre ha sido importante, vamos. Esto, si Arturo no tiene la frase, ¿no? De que es la única comida gratis, ¿no? Que da el mercado, pues es algo, digamos, muy representativo, y de hecho sus modelos, o sea, su forma de generar lo que es el proyecto hoy, no viene a ser que distintas ópticas de mercado, o sea, para ser representativo de todas aquellas que puede haber, ¿no? Y dentro de lo que es, ya, si ponemos dentro de lo que es la industria, pues no es que no estemos ni enfrentados o no enfrentados, ¿no? Es que en este sentido pensamos que estamos incluso a favor. Ya no es un secreto, y muchas veces lo hemos comentado, que cuando alguien se acerca a nosotros, aunque nosotros somos asesores desde el fondo, no recomendamos nada, pues obviamente no vemos para nada, no es que no veamos para nada mal, es que vemos adecuado que nosotros seamos un fondo que acompañe a la cartera que tenga una persona. O sea, a mí me parece algo normal que alguien esté invertido en los índices, porque como todo el mundo sabe, pues baten a largo plazo pues al 90, ¿no? por ciento de la gestión activa. Otra cosa es que acompañado con otro tipo de metodologías que puedan tener a lo mejor pasos más cortos o más largos, ¿no? O sea, esto tampoco es ningún secreto. Algunas veces también hemos comentado, pues ha habido años en los que, o plazos o eras en las que, pues si comparas SP500 o MSCI World, pues han podido estar desde máximos, pues igual más de una década sin hacer rentabilidad, ¿no?
Y mientras tanto, pues otro tipo de metodologías durante esos tiempos pues han hecho un dinero, ¿no? Pues en este caso a lo mejor pues ha habido épocas en las que, por no entrar digamos en temas de nomenclaturas, pero que todo el mundo entenderá, ¿no? Que haya momentos en los que una metodología growth o de índice a lo mejor vaya mejor y a lo mejor una metodología más value vaya peor, pero en el largo plazo la rentabilidad siempre va a estar ahí, y en el medio plazo, bueno, pues conseguir digamos esos pasos y tener una diversificación entre estilos es que nos parece algo lógico, ¿no? Ya vuelvo a decir que nosotros en nuestra propia cartera, y esto a lo mejor Arturo puede añadir algo más, vamos, tenemos diferentes visiones que además se ven muy claras, ¿no? De lo que son representativas y hacen además que el fondo sea lo suficientemente resiliente, ¿no? Igual después comentamos, ¿no? Pues ha habido momentos en los que las cosas han venido, digamos, más a favor, pero este año, pues a lo mejor ha habido gran disparidad, ¿no? O sea, el MSCI igual, pues no sé si lleva un 26% de rentabilidad, el americano un 30%, pero China lleva un 10% de bajada, ¿no? Después de haber estado en febrero subiendo un 20%. ¿No? Bueno, pues este tipo de cosas, pues es evidente que al estar, digamos, ser representativo del mundo, bueno, pues al final pues tendrá, digamos, sus medias, nada en el corto plazo. No hay que mirar las cosas con la óptica del corto plazo, siempre del largo plazo y del proceso, pero para nosotros estar diversificados y ser, digamos, una parte de la cartera de cualquier inversor es lo que nos da valor, y de hecho en un momento dado yo creo que fue un poco, incluso además un poco el objetivo, ¿no? de crear un producto que diese, digamos, esa parte de valor que además no veíamos que existiera como opcionalidad en el mercado. Vamos. Y en cuanto comentabas un poco del Tran, bueno, el Tran no es nada inventado, o sea, hacer DCA o cosas, digamos, invertir poco a poco lo que se pueda es algo, digamos, normal, incluso para muchos será algo lo único que se puede hacer, ¿no? Hay mucha gente que pueda tener un ahorro inicial y lo pueda diversificar de inicio. Otra gente, pues no tenemos, digamos, a lo mejor esa suerte y hemos comenzado con lo que hemos comenzado y hemos tenido que invertir poco a poco porque no nos quedaba otra, ¿no? En ese sentido. Bueno, está bien ver cómo evolucionan, ¿no? Las rentabilidades, pues de invertir, digamos, poco a poco. Veremos, ¿no? Que con el tiempo las estadísticas se darán, ¿no? En cuanto pase más tiempo, pues haberlo invertido desde el punto de inicio, pues será más rentable que hacerlo poco a poco, porque así lo dice la estadística y seguramente a ello iremos. Pero también es verdad que, bueno, que el fondo tiene poco tiempo, tiene 2 años y poco tiempo. Esto muchas veces lo comentas tú, José, ¿no? Que estamos en un fondo pandémico, ¿no? Que hemos estado más tiempo en pandemia que otra cosa, y evidentemente los vaivenes de la pandemia han hecho que cualquier proceso de persona, ¿no? Que haya invertido, digamos, en todos los tiempos y haya podido invertir en valores liquidativos anormalmente bajos, ¿no? Por lo que por lo que fue, digamos, la caída de marzo de 2020, pues ha hecho que invertir de esa manera, pues haya ido, digamos, suficientemente bien, ¿no? En otros momentos pues irá a lo mejor en otro sentido, ¿no? Pero bueno, simplemente pues está bien, digamos, compararlo, que las volatilidades seguramente, bueno, pues serán menores, y está bien tenerlo de referencia, porque creo que a muchos inversores les puede dar una perspectiva, ¿no? Adicional a lo que es invertir en un punto, porque invertir en un punto es algo totalmente probabilístico y estadístico. Nadie invirtió todo su capital en el mismo momento ni en el mismo día. O sea, todos tenemos un día, todos tenemos un punto y todos tenemos nuestro proceso independientemente del activo. Sí, señor. Bueno, en el siguiente punto que también lo hemos tocado tangencialmente antes, ¿no? Que sobre la mejora del proceso inversor. Sí que es cierto que, Arturo, tú también continúas continuamente viendo también pues diferentes ópticas que luego además pues sometemos a debate, ¿no? O hacemos o trasladas esos conocimientos también muchas veces para que los podamos ver. Eh, ¿Quieres comentar alguna idea que hayas estado viendo un poco últimamente? ¿O algún pequeño nucho, bueno, lo que quieras así, de algún insight interesante? Bueno, a ver, a mí creo que lo que me gustó mucho fue hacer la preparación que hicimos esta para la charla que hicimos con Manuel y yo, ¿no? Sobre el tema de los factores, que no recuerdo ya, creo que la hicimos entre este segundo y tercer trimestre, ¿verdad? No sé si la habíamos llegado a comentar y bueno, y es el punto este, ¿no? De que realmente una de las mayores razones por las que uno puede rentabilizar sus ahorros en la renta variable es precisamente pues por estar dentro de la renta variable, ¿no? Parece una perogrullada, pero hay que tener en cuenta
que hay gente que, pues por diversas razones, ¿no? Pues porque se asusta, porque hace market timing, porque está ahí intentando compensar, pues esos comportamientos que son los que, digamos, gotean, o muchos fondos que intentan compensar o adecentar, ¿no?, lo que tienen en cartera en ciertos periodos o razones fiscales y demás, ese tipo de ventas o fondos que se indexan y los índices cambian, es decir, hay mucho tipo de ventas que realmente no aporta ningún valor, pero precisamente los que estamos dentro, ¿no?, y los que estamos ahí exponiéndonos a que alguna vez el que hace market timing acierte y por tanto pues puedes pasar algún momento en el que tengas una mala racha, ¿no? Es lo que te hace ganar dinero, ¿no? Es lo que te hace rentabilizar. Es decir, ese es el concepto real de lo que se llama la prima de riesgo, ¿no? Es decir, nadie te está pagando porque estés ahí metido en un jacuzzi bebiendo Moët Chandon, ¿no? Es decir, te pagan porque estás dando un servicio que es quitarle el riesgo a otros, ¿vale? Un riesgo al que si te expones durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, realmente no es riesgo, ¿no? Otra cosa es, pues, o que te apalanques, o que necesites, o que tengas unos plazos determinados que hacen incompatible con cierto tipo de inversiones, ¿no? La tuya, pero realmente la razón es esto que comento, ¿no? El estar dentro del mercado, ¿no? Muy bien. También, bueno, el siguiente punto que hablábamos un poquito de la opcionalidad, que a mí me gustaría también, quizá Marcos, volvemos aquí a este punto. Marcos, ¿tú cómo lo explicarías a nuestros partícipes? Bueno, eso fue un concepto, ¿no?, que hablamos, ¿no?, cuando estuvimos reunidos, ¿no? Y además es una palabra que a mí cuando se la escuché a Arturo en su día, pues me gustó bastante, ¿no? Pero luego después a lo mejor la palabra opcionalidad cada uno, digamos, en su cabeza, pues la puede tener, bueno, pues la puede emplear como el riesgo, ¿no? Cada uno lo ve de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco por abrir lo que comentamos, ¿no? Y ahora podéis añadir, hay una parte, ¿no?, muy, muy fuerte de opcionalidad en el producto de Adarve, ¿no? Y es el hecho de que cuando uno a lo mejor ve su cartera, ve la cartera, es... Bueno, pues a lo mejor ahora mismo la estoy viendo y estoy viendo la compañía Vic, la de bolígrafos, ¿no? Bueno, pues la conozco, ¿no? Pero por lo general es una opcionalidad tan fuerte en el hecho de que es muy, muy difícil conocer nuestra cartera como con empresas, ¿eh? Esto nos pasa incluso a nosotros una vez cuando los modelos nos dictan, ¿no?, lo que hay que elegir, que vamos a ver a qué se dedican, ¿no? Una manera de exponerse al mercado, siempre lo ha dicho Arturo, bueno, siempre lo hemos comentado, digamos, en nuestro proceso, al mercado nos acercamos, ¿no?, con los estados fundamentales de las compañías, con la persistencia de las empresas en el largo plazo, es como nos acercamos, y eso pues nos puede dar lugar a encontrar empresas a lo largo del mundo, empresas que para nada, ¿no?, como mucha gente dice, son seguidas, o a lo mejor son seguidas, pero para nosotros pues evidentemente nos quedan muy lejanas. Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no?, pues de alguien que esté en el otro lado del mundo y un día haga un proceso, ¿no?, y a lo mejor le aparezca una compañía, no sé, pues se me ocurre, pues como Vidrala, por ejemplo. Pues aquí en España pues es una compañía pues que va como un tiro, que es genial, ¿no? Y a lo mejor allí alguien la puede ver y dicen, ¿esto qué es?, ¿no? De hecho, oye, pues si comentamos a lo mejor cosas curiosas, ¿no? Pues ha salido hace poco, ¿no?, la empresa Emperador, ¿no? ¿No? Pero es igual Arturo, pues luego después nos comenta algo, ¿no? Siempre dice, anda, mira, la que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues esa es una parte, ¿no?, para mí fundamental, ¿no? Porque yo creo que el hecho de diversificar, digamos, una cartera, ¿no?, con un fondo de inversión que tenga, digamos, de verdad opcionalidad a la hora de diversificar, ya es bastante, ¿eh? Esto es algo que lo comparamos con otro tipo, digamos, de situaciones o de metodologías de invertir, que cuando uno invierte en una metodología, en un área geográfica, en una manera, pues obviamente casi todos, digamos, el grupo hacen lo mismo, ¿eh? Esto es muy... O sea, claro, porque normalmente los mercados son representativos de lo que uno hace, ¿no? Y en ese sentido, pues el hecho de tenerlo así, pues nos da esa opcionalidad, ¿no? Esas ópticas que comentábamos antes, ¿no? También lo hemos comentado de diversificar lo que es ya no nuestra cartera, ¿no?, que nuestra cartera está diversificada, sino la cartera de nuestros partícipes y de la gente que nos acompaña. Y volvemos otra vez a lo mismo de antes, incluso con el tema de comparar estilos de inversión. Nosotros no nos comparamos, nosotros venimos a completar un poco la cartera y a dar ese valor que puede faltar y a hacer entender que nosotros creemos que vamos a dar valor si añadimos un
una parte, digamos, una metodología y una manera de ver, digamos, el mercado de una forma que es muy probable que de otra manera no se pueda realizar. De hecho, vuelvo a decir que de hecho eso fue el objetivo de Adarbeltea. Y luego, pues otra bueno, que esta se la escuché a Arturo una vez cuando estuvimos dando una formación juntos, ¿no? Porque le preguntaron, oye, ¿y cómo vas? Es difícil batir a los índices, estáis hablando aquí de batir. Bueno, pues es evidente que nosotros no sabemos si vamos a batir a los índices, pero queremos tener la opcionalidad de poder hacerlo. Y si no es de poder hacerlo, a lo mejor de igualarla por un camino que nos va a parecer a lo mejor lo suficientemente aceptable para que así sea. Y esa opcionalidad creo que también nos va a dar un valor. Lo estamos viendo ya en el poco tiempo que tenemos, los datos, ¿eh? Esto Manuel vamos, que nos tiene aquí puestos todos los datos a diario para análisis, es vamos, todo el valor, ¿no? que ha hecho Manuel, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y ya pues poco más, ¿no? Ya aquí lo que podáis comentar, ¿no? Porque el tema, como digo, del tema de opcionalidad, pues es lo suficientemente amplio como para que uno, digamos, tenga en su espectro, o en su modelo de gestión particular, qué es, ¿no? Lo que necesita, digamos, para que su cartera, pues a largo plazo, vaya por el camino, ¿no? Que a uno le parezca que eso sí que es intrínseco de cada inversor. Sí, a mí hay dos ideas ahí que creo que son muy interesantes, ¿no? Una de ellas es la que has comentado de que Adarve, ¿no? Altea es un buen complemento, ¿no? A las carteras y que debe estar dentro de una idea de cada uno y como añadir un efecto, ¿no? Pues distinto, ¿no? Pensamos a lo que hay, ¿no? Dentro de que es renta variable, como siempre comentamos y demás, ¿no? Pero claro, nosotros, o sea, tenemos pues la inmensísima parte de de nuestro ahorro metido en el fondo, ¿no? Y alguien nos puede decir, ¿y vosotros por qué no lo hacéis igual, no? Creo que es una pregunta interesante. A ver, la verdad es que nosotros intentamos ser súper transparentes, explicar y comentar al máximo, ¿no? Para que la gente pues tenga la seguridad. Pero evidentemente nosotros tenemos total seguridad, o sea, seguridad infinita en lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de que sabemos que es renta variable, de que las cosas pueden ir mal y durante largos periodos de tiempo y demás, esto es así, pero tenemos total seguridad. Es evidente que la gente, cuanto más cerca está de nosotros y de nuestro discurso, pues más seguridad tiene, pero esto, claro, no siempre es así. La gente no lo está viviendo, no lo está como lo estamos haciendo nosotros. Algunos hablan más con nosotros, algunos nos escuchan más, otros nos escuchan menos. Y por esto, por ejemplo, tenemos rotación de gente que ni conocemos muchas veces también, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuanto uno más cerca o más lejos esté, pues más podrá ponderar a Darbe o no. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque lo que uno necesita siempre es sentirse seguro, tener confianza en lo que hace. Y esto es, evidentemente, como cuando algún gestor que analiza fundamentalmente, ¿no? Dice que yo, cuanto más conozco una acción, pues más convicción puedo tener en ella. Pues esto yo creo que es el mismo concepto. Es decir, tú puedes cargar más en una idea, en una acción, en una filosofía, en un equipo de fútbol que va a ganar, o sea, cuanto más cerca estás de él y más lo conoces, ¿no? Y queremos que la gente esté a gusto, teniendo en cuenta lo que es realista de lo que esté cerca de nosotros, siempre intentando que esté cada vez más cerca, pero teniendo en cuenta de lo que es realista para que puedan, digamos, pues tener esa constancia que es la necesaria para recoger los frutos, ¿no? Eso era una idea que creo que tenemos, ¿no? Para responder a esa pregunta. No sé si alguien tenéis algún comentario, ¿no? Sobre esta pregunta también, ¿no? Que es bastante interesante. Sí, bueno, yo hablaría también en este concepto de opcionalidad. Para mí es que cuando uno tiene que diversificar, o sea, muchas veces se habla de la diversificación por países, por sectores, y para mí la verdadera diversificación es por comportamiento. Yo creo que realmente, pues Adarve es un vehículo que en una cartera un inversor pues realmente hace otra cosa. Nosotros no somos un fondo etiquetable con una única palabra como value, growth, quant, small. ¿Vale? Pensamos que somos un fondo más ecléctico y adaptativo. Ahora bien, es algo que lógicamente tenemos que demostrar con los años, dado que 2 años son poco. Pero ese es nuestro trabajo, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que realmente es así. Es decir, nosotros estamos en renta variable, pero con un comportamiento que no es necesariamente correlacionado con el índice. O sea, si alguien quiere estar realmente solo en el mercado, pues le basta con estar en el índice, ¿no? Digo, hablamos de índices generales, ¿no? Como el Wall o SP500 o el Agui, ¿no?
pero si quiere un comportamiento distinto, que no esté necesariamente correlacionado, creo que ahí estamos nosotros. Tenemos ese papel y para mí esa es la opcionalidad. Esta idea de la correlación es muy potente, ¿no? O sea, porque realmente es lo que es una correlación casi filosófica, ¿no? O sea, que normalmente se debe de plasmar en los números, pero es lo que pensamos que da esa diversificación extra, ¿no? El utilizar estas ideas que no tenemos y da esa opcionalidad, ¿no? Esto, Arturo, lo comentas tú mucho, ¿no? Que en cuanto a los índices, que cada uno tiene el suyo propio, ¿no? Que eso Sí, también. efectivamente, ¿no? Es decir, lo de los... Es porque la gente te dice, ¿y cuál es este? Evidentemente por regulación, y siempre lo vamos a hacer, vamos a escoger un índice sobre el que referirnos y demás, ¿no? Cada uno tiene que ver cuál es el concepto de su propio coste de oportunidad, ¿no? Es decir, qué es lo que haría, ¿no? Con eso se tiene que comparar. ¿Qué es lo que haría con cada parte de su cartera, ¿vale? Si no la tuviera en el sitio donde la tiene. ¿Cuál es su contexto? ¿Vale? ¿Cuál es su confianza? ¿Cuál es su aversión al riesgo? ¿No? Entonces, escoger un fondo determinado o un índice determinado como el mismo para todos, pues bueno, pues es una de estas ideas que a los seres humanos, ¿no? Igual que no entendemos lo de los efectos exponenciales fácilmente y demás, pues nos resulta fácil porque uno simplifica y bueno, ya es más fácil de entender una idea sencilla, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el entender que ese coste de oportunidad pues es lo más fundamental a la hora de decidir, ¿no? Es lo que comentabas tú también antes sobre que bueno, que estaremos ahí con los, que es muy probable que la mayor parte del tiempo estemos haciendo lo mismo que el resto de la renta variable, pero digamos, hay un riesgo de que esto sea siempre así. O incluso hay un riesgo de que nos desviemos hacia abajo. Es decir, eso es así. Con cualquier fondo de gestión activa, eso es así. Es decir, otra cosa es y bueno, y el comprar el mercado en general, porque bueno, hay muchos otros fondos que realmente parecen gestión pasiva, pero también son gestión activa. Pero si uno se va a un índice puro y duro, es el único, un índice puro y duro es el único que no puede desviarse de sí mismo, ¿no? Porque es una estupidez, ¿no? Es de perogrullo. Pero todo el que sea parte de un índice porque tenga, pues evidentemente tiene un riesgo de la desviación. Y este riesgo es al que nos queremos exponer. Es un riesgo al que nos queremos exponer explícitamente. Todos queremos hacerlo, porque si no nos quisiéramos exponer a ese riesgo, nos compraríamos el mercado y ya está, ¿no? Y también puede ser una opción para mucha gente. Es que los que ya peinamos canas recordamos épocas en las que te puedes tirar en un índice generalista más de 10 años sin ganar. Es decir, que esto es algo así. Lo que pasa es que como venimos de 12 años en los que no hay prácticamente quien venda a los índices, pues parece que es la única forma o la mejor forma de estar expuesto. Por supuesto, es muy buena, ¿eh? Lo dice Marcos muchas veces. Él siempre piensa en una cartera, un inversor diversificada y piensa que tiene que tener índices, ¿no? También. ¿Vale? Pero pensamos que aparte de tener índices, también tiene que tener gestión activa. En este caso, pues como la nuestra, ¿no? Que es la que te da esa opcionalidad o esa descorrelación. Porque ¿qué pasa si estás solamente expuesto al mercado en la forma en la que lo haces los índices? Pues es verdad que te puedes tirar 10 años perfectamente sin ganar, ¿no? Bueno, hemos visto, 3 años el S&P 500 estuvo cayendo a doble dígito. Eso estoy seguro que muchísimos inversores que a lo mejor, oye, pues en el MSCI USA pues están perfectamente y como dice Manuel, pues lleva 10 años, digamos, que no hay quien lo pare y que es una línea recta, una flecha hacia arriba. Cuando hubiese unos momentos de esa manera, es muy probable que se repensaran su estilo, claro. Claro, es una de las verdades más potentes que hay, pero que a su vez hace que sea como que no se puede hacer nada. O sea, es muy difícil hacer algo sobre ella, que es que como más dinero se gana es si encuentras el sector, ¿no? El asset allocation, ¿no? En la parte que eso es lo que más mueve, porque y bueno, y subyace detrás del momento también y demás, ¿no? Pero si tú encuentras que yo qué sé, las navieras por la que se ha liado, ¿no? Por temas geopolíticos, el COVID y demás y de no sé cuánto. O sea, las encuentras, entras en ellas en el momento, pues evidentemente, ¿no? Es cuando más dinero vas a ganar. O si
o la tecnología, ¿no? O sea, ahora, ¿quién iba a decir después de la burbuja.com? Es decir, pues, ¿quién fue el que se metió cuando realmente era lo más fácil, ¿no? ¿Quién iba a saber que incluso es tan contradictorio como que aquella burbuja probablemente hizo posible, ¿no? Las empresas que algunas se arruinaron, otras no, pero que estuvieron metidas en aquella burbuja, uno ahora lo mira en contexto, pues parece, o sea, pues se podría hasta decir con cierto fundamento que no fue ninguna burbuja, ¿no? Es decir, entonces, claro, el asset allocation, ¿no? El acertar dónde entrar es vamos, la medalla de oro en la inversión. Es donde más dinero vas a ganar porque no necesitas ni acertar con la empresa ni acertar con nada. Si aciertas con el sector y eres capaz de hacerlo consistentemente, no creo que nadie lo hace, pero bueno, es la mejor forma, ¿no? Esto que comentas, Arturo, surgió un poco con las metodologías. Durante la burbuja.com, pues una metodología de estilo value hizo una pasta Claro. mientras todo se caía. Y eso creó, digamos, una narrativa, digamos, pues muy robusta, ¿no? Sobre un modelo de inversión que parecía infalible, sobre el que ahora todo se dio la vuelta. Con una bajada de tipos de interés, pues justamente ahora pues parece que el growth es imbatible, ¿no? Y lo mismo que se pensaba antaño, ¿no? Sobre el value, pues se piensa ahora sobre el growth. Ahora, esto, pues ¿quién lo puede parar? Es que es imposible de saber qué sector va a ser el bueno a Claro, futuro. Pues alguien puede decir la biotecnología, alguien puede decir los claro. coches, la movilidad, o sea, es imposible de saber, Pero es lo que evidentemente. decíais antes sobre el SP500, ¿no? Que ahora es muy fácil, o sea, es que lo hablo con mis amigos, ¿no? O sea, eh, es que el SP500 no sé qué está súper diversificado. Es decir, es muy fácil ajustar la narrativa. Es decir, es que el SP500 no hace falta meterse en el MSCI World porque el SP500 están en empresas que venden en todo el mundo. Es decir, todos se nos pueden ocurrir muchísimas buenas razones para decir por qué el SP500 es la joya de la corona. Pero es lo que decía antes Manuel, ojo, que no siempre ha sido la joya de la corona. Claro, claro. Por eso, yo recuerdo en los años, ya os digo, en los años 2000, me acuerdo que tú ahora, por ejemplo, dices lo de Costolani, ¿no? Del corazón a la izquierda y tu cartera en Estados Unidos, ¿no? Y entonces parece una máxima inexorable. Pero Sí. esto lo decías en los años 2000 y tenías que salir corriendo, claro. Mm. Porque por entonces lo que subía era Europa, ¿eh? O sea, esto ya alguna vez ya lo hemos comentado en otros foros, pero era muy común ver cómo, pues eso, en los años entre 2003, 2006, Estados Unidos no hacía un duro y todo lo hacía Europa, O lo mismo con China, ¿no? Es decir, porque yo me acuerdo tal muchas cual. veces, o sea, tirar, había un Morningstar, no sé si ahora está, pero si podías mirar a 20 años o no sé, yo en algún sitio he llegado a ver fondos, ¿no? A 20 años, ¿no? Los que tenían mayor KGR, ¿no? Mayor TIR a 20 años. Y salían los fondos chinos. ¿Vale? Y ahora, o sea, la gente tiene una percepción de China no la toques ni, vamos, o sea, como que es la repera limonera de malo, ¿no? Pues cuidado, porque todo depende del zoom que estés haciendo, porque igual es que haces el zoom ahora y haces el zoom a 20 o 30 años y esto es que ni se ve lo que está pasando ahora. Y por eso digo que es importante el tener esa perspectiva y de no simplificar más de la cuenta, ¿no? También un punto importante unido a esto, ¿no? Yo creo que es el que hemos atravesado pues bastantes crisis en estos últimos meses en diferentes activos que teníamos, digamos, nosotros seleccionados. Y la verdad que, bueno, pues que al final el fondo, la prueba de configuración que hemos tenido, ¿no? Pues pese a algunas, pues ha sabido capearlos bien. Manuel, ¿te parece si tú amplías esto un poco? Sí, digamos a lo mejor pues para nuestros partícipes o para la gente que nos sigue desde fuera, pues bueno, ve un devenir de valor liquidativo. A todos nos gustaría que fuera siempre subiendo, lógicamente. Pero si lo ves, bueno, pues en estos meses ha estado bastante plano. No hemos tenido grandes bajadas, ¿vale? Pero claro que en medio llevamos prácticamente 9 meses en los que nos hemos comido 3 eventos que a nosotros, en los que estamos expuestos y nos los hemos comido, ¿no? Y nos han perjudicado, ¿no? Eventos como la crisis de Archegos, ¿no? Que nos afectaba pues, a una de nuestras principales posiciones, que es Aviacom. Turquía, también estamos expuestos en Turquía y no sé si recordáis el problema que hubo pues, con la liga turca y demás. Y también China, pero claro, es que China a lo mejor la gente piensa solo de las últimas semanas que están en los medios de comunicación, pero es que esto ya es desde hace bastantes meses, es algo que con Marcos
lo hemos comentado muchas veces, ¿no, Marcos? Que esto lleva ya tiempo, ¿no? Y nosotros hemos estado expuestos a estos activos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues evidentemente yo creo que nos han influido en el valor liquidativo, pero es una buena muestra de que tenemos cierta resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente estamos diversificados y hacemos gestión y control del riesgo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pensamos? Pues que, hombre, que por probabilidad y estadística habrá eventos que otras veces nos beneficien. O sea, esperemos que no sean solo de estos de los malos, ¿no? De los que nos hemos vivido. Pero a lo mejor la gente no era consciente de eso, ¿no? De que nuestro valor liquidativo, pues de alguna forma ya ha asumido, ¿no? Estos eventos, ¿no? Y esperemos que los que estén por venir, pues algunos sean positivos, ¿no? Sí que lo han sido también otros, porque lógicamente eso es lo que ha equilibrado también, ¿no? O sea, si probablemente no hubiéramos tenido también positivos, pues el valor liquidativo hubiera estado bastante más abajo, ¿no? Yo creo que también esto es importante. Quiero recordar una cosa, que en el tema tanto de Archegos como de Turquía, allí donde estábamos expuestos, la rentabilidad ha sido casi de bagger. O Muy sea, bueno, eso es sí, sí. otra cosa. Otra Sí. cosa es que, que llevábamos muchos más, ¿no? O sea, ojo que si hubiera ese tipo de rentabilidades y la opcionalidad de la que hablábamos antes, ya lo hubiéramos firmado mucho antes de entrar en el Sí, sí. activo si supiésemos que iba a terminar así, ¿eh? O sea que eso también Sí, hay que tenerlo en cuenta. sí, eso es lo que iba a decir antes también, ¿no? Que la opcionalidad que efectivamente tú dices, cuando tú te expones a renta variable, tu potencial, cuando estás largo, ¿no? Cuando estás comprado, ¿no? Es infinito, ¿no? Es decir, evidentemente nada se va a multiplicar por infinito, pero vamos, al que haya estado corto en Tesla o en el Nasdaq o cualquier cosa de esas, por mucha opinión que tengamos cualitativo fundamental cada uno, pues buena suerte, ¿no? Es decir, y realmente las empresas que hemos tenido, por supuesto que alguna nos puede hacer un cero algún día, ¿vale? Porque es lo que hay, ¿no? Y todos tenemos, pues cualquiera que ha gestionado, que ha seleccionado acciones, pues le ha pasado alguna vez, ¿no? Es decir, no es cuestión de si sí o si no, es cuestión de cuándo, ¿vale? Es decir, entonces, por ejemplo, pues esta que tuvimos ¿cómo se llama? La de los terminales, ¿no? Paz Pax Global. Global. Sí, esta ahora pues se ha visto inmersa en algún tema de que han registrado el FBI una de sus almacenes en Estados Unidos. Hay mucha confusión sobre el tema, ¿no? No sabemos ahí lo que puede haber pasado. Y el hecho es que, claro, eso ha creado una gran crisis de credibilidad en el valor y se ha desplomado, ¿no? Es decir, esto le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Pero ha perdido un 45% en un día, me parece, algo así. O alguna se podría ir a cero, ¿eh? Enron se fue a cero. Wirecard, una empresa de más de 2.000 millones, tal, europea, que estaba en el Eurostoxx o sea, tal, pues era un fraude. Es decir, nadie está a salvo de esto, ¿no? Pero al final te das cuenta de que, por otro lado, hemos hecho bastantes baggers también en muchas empresas. Y entonces, claro, por cada bagger que haces se te puede ir una empresa entera al garete. Y eso es lo que te da la opcionalidad, que realmente pues no es lo habitual que se vaya una empresa entera al garete. En algunas perdemos, pues hemos perdido a lo mejor en algunas posiciones hasta el 30%, una cosa así, no recuerdo ahora exactamente, pero está sobre esas cifras, pero luego está más que compensado por esta diversificación y por esta opcionalidad, ¿no? que estamos comentando, ¿no? Muy bien. El siguiente punto que también me parece interesante, hicimos una metáfora, ¿no? sobre cómo entendíamos también nosotros el famoso moat o foso defensivo, ¿no? Que muchas veces también pues quizás se ve desde una perspectiva más cualitativa y bueno, pues nosotros quizá tenemos un punto de vista también pues complementario, ¿no? Del mismo, no es antagónico, pero complementario. No sé si Arturo te gustaría extenderte un poquito en esta metáfora, ¿no? Por así decir, o como lo queramos llamar, vamos. Sí, fue además una muy buena pregunta que nos hicieron, ¿no? En el programa que estuvimos hablando en Tu Dinero Nunca Duerme, que nos invitaron, ¿no? Y bueno, de los moderadores, ¿no? Del programa, de los participantes, nos preguntó, bueno, y esto, si vosotros hacéis inversión cualitativa y tal, cuantitativa, perdón, cómo podéis, o sea, encontrar el foso, ¿no? El foso que uno que hace análisis fundamental lo averigua, ve las ventajas competitivas, estudia los competidores, evidentemente, y eso, en esto tiene razón, ¿no? Es decir, es una buena forma de encontrar esos fosos, ¿no?
Pero es que casi nosotros lo que hacemos es al revés, ¿no? Es decir, en plan como la inversión, ¿no? Pero no de invertir, no de invertir en algo, sino de darle la vuelta a las cosas de manga. Nosotros dejamos que el foso nos encuentre a nosotros, ¿vale? Es decir, ¿cómo se sabe si una empresa tiene foso? Pues evidentemente, pues lo tiene que demostrar de alguna manera. Yo admiro muchísimo a todos los que sean capaces de ver, porque es lo que decía el gran jugador de hockey, ¿no? El Wayne Gretzky ¿no? Que no se trata de saber dónde está el puck, ¿no? En la pastilla, sino de saber de dónde va a estar. Pues esto es lo mejor. Si tú sabes qué empresa es la que está formando ese mozo, que no lo tiene todavía, pero lo va a formar y lo va a seguir manteniendo, pues olé. O sea, ahí no hay más, ¿no? Pero el foso es algo que evidentemente por su propia esencia, si se deshiciera de la noche a la mañana no sería tal foso, ¿vale? Y evidentemente eso pasa con algunos, ¿no? Es decir, no, o sea, Xerox, Kodak, es decir, algunas empresas, o sea, en inglés se utilizaba como verbo el Xerox, o como se utiliza Google ahora. ¿Quién sabe lo que va a pasar con Google? O sea, ¿quién duda de que Google tiene un gran foso? Que se ha verbalizado la gente dice googlear, pues con Xerox decían lo mismo y no sé ni dónde está Xerox ahora, ¿vale? Entonces, eh, pero el que haya casos de estos, de que haya disrupción, de que las cosas se vayan al garete, eh, no es lo que sucede en el mundo real, en un mundo probabilístico. Pero la mayoría de los de los fosos, perdón, si son tales fosos, van a perdurar en el tiempo. Y si perduran en el tiempo, me lo tienen que enseñar. Y si no me lo enseñan, pues es que probablemente no son fosos. Luego uno puede ya entrar en la disquisición técnica de si es que no lo sé detectar adecuadamente o no, por supuesto. Para eso estamos aprendiendo y trabajando y demás. Pero el foso que no lo enseña, pues no es foso, ¿no? Y por eso digo esto de que nosotros preferimos que los fosos nos encuentren a nosotros, porque somos conscientes de nuestras limitaciones y no creemos, bueno, que creemos que es muy difícil que vayamos a tener el suficiente número de insights, ¿no? Para detectar cuáles van a ser las que tienen foso en el futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un cierto, vamos, no es por, yo creo que la mayoría de la gente está igual que nosotros, ¿eh? Si os soy sincero. Hay un tema muy interesante, ¿no? De hecho, estaba leyendo este fin de semana un libro que se llama Conversaciones, ¿no? Que es de Rubenstein, el de Carlyle Group y demás. Hace entrevistas a una serie pues de personajes famosos, ¿no? Desde inversores bueno, a presentadores, a gente de mucha tipología, ¿no? Y hay una parte que hace una entrevista a Jeff Bezos y me llamó la atención precisamente que Jeff Bezos habla de cuando la acción le cayó de $116, seguro que me equivoco a cuánto, a $6 o por ahí, más o menos, ¿no? Con el tema. Y entonces él lo que decía es que, claro, que aunque la narrativa ahí cambió totalmente, porque ahí parece que en aquella época pues Amazon había perdido completamente su foso, digamos, y tal, los números no decían lo mismo, ¿no? Los números, los indicadores y demás y tal, seguían avanzando y seguían siendo pues los de una empresa en crecimiento. Entonces yo creo que sí que es verdad que en aquella época sería muy difícil para cualquier inversor, si analizabas solamente cualitativamente, yo creo también lo que es el negocio y demás, probablemente te podrías cegar bastante respecto a lo que era Amazon y demás. Y sin embargo, pues los números, como tú muy bien dices, mostraban otra realidad completamente diferente, ¿no? Pero había que saber qué números mirar también, ¿no? Quizás es lo interesante. Correcto, sí. Yo creo que es el mismo germen de idea, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Luego continuamos en la carta. Había una parte de que dijimos qué esperar cuando estás esperando, ¿no? Este es un libro que muchos padres primerizos han caído en sus manos y bueno, pues que hablaba un poco de esos 9 meses en los que vas a tener esa experiencia tan maravillosa antes de dormir más, bastantes meses más. Y bueno, pues en nuestro caso, la metáfora que queríamos poner aquí es pues como en la vida inversora pues el tiempo realmente el tiempo, decíamos que el tiempo, digamos, percibido, ¿no? O el tiempo inversor es distinto del tiempo vivido realmente, ¿no? Entonces, una década probablemente, que en el mundo inversor pues es una unidad de medida quizá más adecuada, en la era de la inmediatez, en la cual pues prácticamente se mide todo por 3 meses, un año,
es muy diferente, ¿no? Entonces aquí queríamos profundizar un poquito en la idea de que ese culto a la inmediatez, a la comparación, a estar siempre en los... Este fondo lo ha hecho mejor, ¿no? Que hay un artículo también muy bueno escrito en más de por Marcos sobre el asunto. Yo creo que muchas veces es lo que hace, pues que claro, que al calor de una subida en el valor liquidativo, pues todo el fondo se ve estupendo, se ve muy bien, y ya no siquiera que baje, sino que aunque simplemente se ralentice, pues ya hace que mucha gente diga, no, me voy a pasar a este otro porque realmente pues, lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Y nosotros creo que también hemos intentado en la carta pues, reflejar que los periodos de mayor rentabilidad para nuestros inversores han venido precisamente cuando nuestra visión probablemente en el mercado ha sido pues, menos favorecida, ¿vale? Y bueno, pues sí que es verdad que este tipo de cosas yo creo que es importante recalcarlas. Recordamos cuando estábamos en el coronavirus, tuvimos una caída considerable, lógicamente, y luego pues tardamos a lo mejor un poquito más que otros en recuperar. Curiosamente, muchos de nuestros partícipes siguieron invirtiendo también ahí, ¿no? Y de ahí a que cuando hablábamos con la gente, pues meses después, cuando habíamos ya subido bastante, la rentabilidad de muchos de ellos era bastante mayor que la que tenía el propio fondo, ¿no? Y esto, pues, es un marco mental de un tipo de partícipe que probablemente es muy difícil de encontrar en los fondos de inversión, ¿no? Es decir, yo creo que nuestro vehículo de inversión es muy poco atractivo muchas veces para los fondistas, que también llaman Marcos, ¿no? Que van un poco de una parte a otra, pero sí que es verdad que la base de partícipes que tenemos, pues esto lo entiende bastante bien y yo creo que hace pues, que la mayor parte de la gente que tenemos invertida junto a nosotros, pues afortunadamente tenga unas rentabilidades pues positivas, ¿no? Yo creo que es un punto que es bastante interesante. Pues bueno, esto era un poquito lo que queríamos comentar en la carta. Por último ya, pues hacíamos una cita, ¿no? de Baltasar Gracián, que ya la escribió hace ya muchos años atrás, pero que cada uno es lo que es por los amigos que tiene, ¿no? Y yo creo que Adarve es lo que es por los partícipes que tiene. Creo que es muy interesante porque ya con nosotros, una de las cosas que vimos, y volviendo al inicio de la carta, es que al ser tan multidisciplinares y tan distintos nosotros entre nosotros mismos, esa heterogeneidad creo que hace algo único, o muy diferencial, y sobre todo pues la tipología de partícipes que tenemos con nosotros que están bastante alejados de las modas y que realmente pues no suelen navegar esas aguas más, pues creo que nos hace digamos, algo único, ¿no? Dentro de lo que hay. Y por eso yo creo que es la parte que más orgullosos estamos. Totalmente. Bueno, Bien. luego hay una parte también que aquí ya es el territorio de Manuel, ¿vale? Que yo creo que también no me cansaré nunca de repetir todo lo bueno que ha hecho, pues añadiendo herramientas también para la medición y demás y tal. Y Manu, es tu momento de comentar un poco los principales ratios que dibujan la cartera, ¿no? Que al final es lo que nos interesa mucho que la gente interiorice y entienda. Sí, bueno, si queréis incluso como acabamos de sacar unos recientemente salidos del horno, ¿no? Justo, justo posteriores a escribir la carta, pues comento quizá más estos Sí, últimos, ¿no? Que os parece, ¿no? Que Manuel, son más añadir, contemporáneos, ¿no? Sí, sí. antes de que empieces con esto, te lo Sí, digo porque estos últimos se han publicado en el Telegram que tenemos en Adarve. Entonces, sí. sí que recomendamos a todos los partícipes que no estén todavía en ese grupo de Telegram que si les interesa estar, digamos, con toda la información actualizada, porque como bien dices, ya los que vas a leer tú ahora mismo son los últimos que colocaste ya este viernes, si no me equivoco, dentro Sí. de Telegram, y es la manera de tener la información a más último nivel. Mm. Muy bien, bueno, pues bueno, aparte de, lógicamente, la infografía de la cartera, ¿no? Que siempre pasamos, ¿no? Pues de los valores que de alguna forma están es, prácticamente pues tenemos más de un 1% en ellos, ¿no? Vale, aparte de esto, ¿no? Y de que nuestros partícipes puedan ver esa cartera, ¿vale? Pues como sabéis, nos gusta sacar ciertos ratios pues para saber un poco cómo estamos, ¿no? ¿Vale? Y creo que lo hemos comentado muchas veces, que no somos muy
amantes de las medias, ¿no? ¿Vale? Porque el ejemplo de si mides la media de la riqueza, pues si está Bill Gates entre la muestra, pues prácticamente te lo ha desvirtuado todo, ¿no? ¿Vale? Pues entonces por eso lo hacemos por percentiles, ¿vale? Entonces, en los últimos ratios hablamos de que en margen bruto de nuestra cartera, pues la mayoría de nuestras compañías tienen un margen bruto de más del 42%. Lo hemos comentado muchas veces, el margen bruto es una forma en la que ya hay mucho estudio científico en el que es uno de los grandes predictores de la calidad de una compañía y de los futuros buenos rendimientos, sobre todo si lo mantiene, ¿eh? O sea, también, disclaimer aquí, deciros que estos ratios que sacamos aquí, estos no son nuestros criterios de selección, son una consecuencia, ¿no? Es lo que es un poco una infografía de cómo está nuestra cartera, pero lógicamente nuestros criterios no se basan en estos ratios, ¿no? O solo en estos ratios, ¿no? En cuanto al ROIC, ¿no? Tenemos la mayoría de la cartera con más de un 18% de ROIC. En la deuda, en compañías en general con poca deuda, estamos hablando de que más del 50% de las compañías tienen apenas 1,3 de ratio de deuda frente al EBITDA. Compañías de crecimiento, porque estamos hablando de que la mayoría tienen un 8,5% de crecimiento en los últimos 5 años, ¿no? de crecimiento anualizado. Y también pues una cartera razonablemente value o barata, ¿no? Porque si lo mides por enterprise value frente al EBITDA, pues la mayoría de nuestras compañías están en 7,5 o menos de este ratio. Y luego, bueno, pues ya sabéis, presentamos distribuciones por país, por sector, etcétera. Estamos muy diversificados, ¿no? En países, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Francia, Suecia, China, Canadá. Vale. Quizá donde estamos más expuestos un poco es en Estados Unidos, pero estamos hablando del 18%, 19%. En sectores también bastante distribuidos, en consumo cíclico pues con un 18%, en industriales un 14%, en financieros, valores financieros pues, o relacionados con las finanzas 12,58%, real estate 9%, tecnología 9%. Vale. Y en divisas, por supuesto, porque bueno, nos exponemos como sabéis, no hacemos protección de la divisa, o sea, nos exponemos al activo en su divisa y ya está, ¿vale? Porque sí que pensamos que a largo plazo pues no tiene mayor sentido no hacerlo. Entonces, el dólares es la divisa más expuesta, un 32%, en euro un 16%, dólar de Hong Kong 12%, yenes 12%, en fin. Vale. Yo creo que os ha aburrido ya bastante, ¿no? Con los ratios, ¿no? Sí, bueno, esto casi es mejor apuntarse, ¿no? Y ver solo en las cartas y así lo puede uno digerir mejor, ¿no? Porque escuchado, pues se pierde un poquito Hay medios que son más adecuados para cada cosa, ¿verdad? Sí. Y luego, pues también solemos publicar, pues un poco cómo va el fondo, ¿no? ¿Vale? Y la última publicación, que fue precisamente ayer, estamos hablando de que estamos en 815 partícipes, un capital gestionado de casi 9 millones, ¿no? 8.929.000 euros. Y bueno, en lo que va de año year to date, un 24% arriba. Frente al año pasado, estamos un más 44,50%, medio año natural, ¿no? Y un inversor tran, que nos gusta medirlo, pues estaría en un 27,99%. Si hubiera entrado desde el primer día haciendo tran cada mes. Muy bien. Yo creo que también, bueno, por terminar, creo que es interesante, ¿no? Algunas compañías que tenemos en cartera, no sé si os apetecería, porque por ejemplo vimos pues el caso de Emperador, ¿no? Que es muy curioso cómo es una compañía que está en Filipinas, ¿no? Pero tiene
uno de los mejores whiskies de Escocia y brandys también aquí en España. No sé si, Arturo, ¿quieres dar algunas ideas sobre esto? Bueno, pues sí, pues nos pareció curioso, ¿no? Cuando la encontramos, ¿no? Una compañía en Filipinas que tenía un nombre tan españolizado como Emperador. Y bueno, todo viene realmente de... Yo también he trabajado con gente en Filipinas y tienen, aunque ninguno sepa hablar español, tienen nombres que vienen de cuando España De los vamos, últimos de era Filipinas. los últimos de Filipinas, sí. O sea, pues las generaciones posteriores a los últimos de Filipinas, ¿no? Y Emperador, pues curiosamente es un holding, ¿no? De allí de Filipinas, que está muy metido en el sector pues, de los licores, ¿no? Y demás, ¿no? Entre otras muchas actividades. Y como decía José, pues tiene destilerías en Escocia, pero es que aquí en España pues se quedó con toda la parte de pues Terry, Soberano, es decir, todos estos referencias, ¿no? De coñacs, ¿no? O sea, que todos conocemos los más, como decía Manuel antes, los que peinamos más canas sobre todo, pues que nos vienen a la cabeza y son los propietarios, ¿no? Y bueno, y esto es bastante curioso. Tienen también en Jerez, ¿no? Es una de las mayores fortunas de Filipinas, ¿no? Es un holding, ya digo, de un empresario que se llama Andrew Tan y tiene real estate, o sea, inmobiliaria y tiene también, pues licores, ¿no? En muchas partes del mundo. En España, pues tiene dos divisiones, Emperador Properties, ¿vale? Y luego tiene Emperador Distillers, ¿no? Y que es los destiladores, ¿no? Los que se refiere pues a estas bebidas. Y así por todo el mundo, ¿no? Es decir, pues ya digo, Fundador, Terry, Espléndido, es decir, Garbey, es decir, bueno, una empresa pues con una gran parte industrial, ¿no? El holding además se llama Alliance Global Group, pero bueno, para los amigos Emperador, ¿no? Pues nada, cuando hagamos una junta física con partícipes nos traemos productos de esta gente, ¿sabes? Los compartimos allí, ¿sabes? Con nuestros partícipes, ¿no? Es Eso. verdad, es Sí, sí, verdad. sí, 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 Muy bien. tal cual. Pues nada, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante. No sé si queréis añadir algo más. ¿Queda alguna parte que queráis ver adicional? Porque hemos dado un buen repaso a. Bueno, quedan algunas preguntas, ¿no? Perdonad, que no me acordaba yo. Teníamos dos. Esta vez han habido poquitas, ¿vale? La primera era la de Camacho, ¿no? Que hablaba. Muchas gracias por la carta. Se ve que le han dedicado horas y cariño. No sé si recuerdo numéricamente una cartera mejor a la que muestran ahora mismo. Pulso los ratios. Dice, la pregunta es la siguiente. ¿Considerarían añadir a esos KPIs el crecimiento de ventas de las empresas en cartera en los últimos años? Y luego, bueno, decía que permítame por último que mencione a Fernando porque me ha parecido muy curioso que tengan Vic en cartera después de que hablásemos de ella hace poco tiempo. El crecimiento de ventas, ¿no? Decía, ¿no? Sí, Camacho. No sé, o sea, la verdad es que estos ratios yo creo que dan un semblante ya bueno de cómo está, ¿no? O sea, agradecemos ideas, por supuesto, y le echaremos una pensada, ¿no? Y si vemos que puede aportar algo de valor, pues lo ponemos ahí también, ¿no? Pero sí es verdad que en un ejercicio de simplicidad y transparencia pensamos que lo que hay ya está bastante bien. Sí, y a veces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, por eso es una de las cosas a las que más trabajamos también, porque unos ratios son repetición de otros, o están cubren básicamente lo mismo, están muy correlacionados, es decir, porque al final vienen del mismo sitio y a lo mejor pues con los ratios que estamos seleccionando, pues el crecimiento de ventas sale así precisamente y no tenemos que intentar filtrar, que a lo mejor no, estoy hablando porque no tengo ni idea ahora mismo. Y no tenemos que filtrar por el crecimiento de ventas, porque ya lo estamos obteniendo. Entonces, filtrar lo único que quería es no aportar nada, ¿no? Porque ya lo estamos cubriendo con otros. muy bien. Vale, pues vamos a leer la siguiente y última pregunta que teníamos de Sir Arthur. Decía, acabo de terminar de leer la carta, una delicia como siempre, hecha con mimo y dedicación, como la gestión del vehículo, llena de ideas a tener siempre presentes, al menos desde mi punto de vista. Hacía tiempo que quería hacerles una pregunta un tanto filosófica y algo alejada de lo que es propiamente el vehículo. Dice, ustedes tienen acceso a bases de datos con los balances y los principales ratios económicos de las empresas cotizadas en prácticamente todos los mercados.
¿Han apreciado en la última década, coincidiendo con la clara tendencia alcista de los mercados, un incremento significativo del número de empresas cotizadas en los diferentes mercados? Si creciera el número de acciones globales en circulación, podríamos deducir que mientras los flujos monetarios hacia la renta variable sean positivos y superiores al incremento de acciones en circulación, esta tendrá una tendencia alcista. ¿Creen que puede llegar a tener sentido tener un indicador como el número de empresas cotizadas o el de acciones en circulación? No sé, yo veo que el mundo y el capitalismo es todo, las empresas cotizadas y las que no. Quiero decir, el dinero se invierte, se invierte, ¿no? En las empresas, estén cotizadas o no. El hecho de que salgan al mercado, bueno, pues es sencillamente pues porque lo hacen con algún objetivo, ¿no? De ser más públicas, de que otros puedan participar en el capital. Igual Sí, que también hay motivos por los cuales algunas salen, ¿no? Porque sencillamente se las quiere quedar uno y no cotizar, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo sí. el hecho de que haya más o menos cotizables tampoco para mí es muy indicativo. No sé qué pensáis vosotros. ¿No? Bueno, de hecho creo que la tendencia es al revés, ¿no? Aunque está claro que en estos tiempos de progreso económico que llevamos, bueno, en ciertos sectores, evidentemente, lo digo con todo el respeto, ¿no? Pues parece que hay muchas salidas a bolsa, ¿no? De empresas que, sobre todo a los que nos gusta la tecnología, las vemos ahí y dicen, mira, sale no sé quién, sale no sé cuántos, tal. También es cierto que el número, pues, no lo tengo comprobado, ¿eh? Es decir, a lo mejor me estoy equivocando, pero sí que estoy bastante seguro de que el número de empresas que cotizan cada vez es menor. ¿Por qué? Porque precisamente estas economías de escala en el capital, esto que se está produciendo, de que el capital cada vez se tiende a concentrar más, hace que las empresas también se concentren. Exacto. Es decir, ahora, de ahí a poder deducir si eso, si que haya menos o más es más bueno o más malo, mm, no lo sé. No tengo el juicio totalmente formado, porque por un lado, podría decir es mejor, porque hay empresas que a lo mejor no cotizaban y al incorporarse dentro de otra empresa más grande, eso hace que coticen y puedo acceder a los flujos de caja de esas empresas a los que antes no tenía acceso, a no ser que me metiera en private equity, bla, 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 o en conglomerados y tal, ¿no? Pero por otro lado también puedo decir que es peor. ¿Por qué? Pues porque es más difícil diferenciarse, ¿no? Es decir, lo bueno de poder acceder a empresas pequeñas es que puedes acceder a negocios muy nicho, muy especiales, muy específicos, y cuanto más diversidad haya, pues mejor en ese sentido, ¿no? Es decir, que todo es un trade-off, ¿no? Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No sé, es decir, siento no poder responder a la pregunta, pero bueno, es una idea interesante. Es una idea vamos, que yo no me había encontrado con ella, lo que la hace todavía más interesante. Y a lo mejor, pues se le puede dar un par de vueltas y ver si hay algo por ahí, ¿no? Que establezca algún tipo de racionalidad detrás de una correlación y una causalidad, ¿no? Yo hablando así con gestores, compañeros del ramo, ¿no? Pues comentaban, ¿no? Un poco la idea que comenta Arturo. Hay menos spin-offs, ¿no? Más seguidos, ¿no? Todo el mundo siempre comenta, ¿no? El tema de los spin-offs tan rentables, ¿no? Pero que hay muchos menos spin-offs que empresas familiares que se las están sacando del mercado. Quiero decir que son rentables, evidentemente, y que viene, pues eso, un oligopolio o alguien, digamos, más fuerte y te la saca de bolsa. Y entonces casi siempre, vamos, en muchísimos fondos de inversión hay muchísimos más riesgo, como dicen muchos, de que te sacan del mercado que de que haya, digamos, nuevas incorporaciones al mismo. Pues nada, oye, yo creo que hemos cubierto todos los puntos que queríamos ver hoy en la carta. Bueno, dar las gracias a todos los partícipes una vez más. Ya hemos repetido desde el inicio, pues es lo que más importante consideramos, sobre todo tener una buena comunicación y tratar de explicar lo que hacemos, ¿no? Yo creo que no hay mucho más allá de eso, y que sea lo más sencillo posible. Y nada, pues en 3 meses volveremos con otra carta más, aunque seguiremos presentes en las vías de comunicación habituales, tanto en Más-D como en nuestras cuentas de correo, como estamos totalmente accesibles para cualquier cosa que
que quieran ver. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, chicos. Nos vemos en 3 meses más. Venga, Venga. Un abrazo, gracias, amigos. un saludo, Hasta hasta Un luego. Abrazo. abrazo.